Entonces comienzo a grabar la clase el día lunes 5 de octubre, fecha importante para la historia de nuestro país. Bueno, ahí ustedes me imagino que habrán visto la historia y ahí sabrán más o menos a qué se hace alusión. A ver, gente, espero que sí sea. ¿Se ve lo que yo veo? Sí, Todo el profe. video. Ya, perfecto. A ver, gente, nosotros hablamos de Sergei Eisenstein, ¿ya? Dijimos que es una pieza, pero fundamental de lo que es el cine, y a pesar de que la película es bastante antigua, aunque no lo crean, vuelve a aparecer sus referencias, porque claro, yo traté humildemente de juntar una serie de películas que sean importantes o sean reconocidas como obras de arte por su significado, la importancia en sí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de ellas es El acorazado de Potemkin, o Potemkin, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, ¿cierto? Este compendio y después sigo con la clase y que tiene que ver con, uno, ¿cierto? La imagen o como la secuencia de la película, la original, y luego sigue con sus referencias que han hecho en otras películas, ¿vale? Vamos a ver.
What are you doing? Shut the fuck up! Hold on! Please, hold it! There, it's all right. What the? Come on! I said hold it! See, I'm walking out with the bookkeeper, and the bookkeeper and me are driving away. He dies. He dies, and you ain't got nothing. You got 5 seconds to make up your mind. I'll tell you what you want to know. Get out of here. I'm not kidding. I'm crazy. I'll tell you what you want to know. That's my side. You got him? Yeah, I got him. You want it? Will you stop it? Take him.
Bien, bien, bien. A ver, voy a dejar de compartir esto. Voy a bajar un poquito el volumen. Voy a dejar esto. Y... Bien. Bueno, para que hay personas que como que recién se empiezan a sumar en esto del cine, si habrán visto algunas películas que ahí aparecen, o por lo menos lograron reconocer algunos de los cineastas ahí famosos que están ahí presentes y que han hecho en esa referencia. Y como, bueno, no sé, o más adelante lo logren descubrir. Pero vemos, por ejemplo, que en esos 9 minutos aparecen obras desde Hitchcock, Woody Allen, Francis Ford Coppola, eh, Terry Gilliam, Brian De Palma, hasta George Lucas aparece haciendo la referencia a esa pieza fundamental del cine. ¿Ya? Entonces, no es gratuito, no es al azar, o sea, de que sea reconocido por probablemente los principales cineastas o creadores o de películas que encuentran en lo que es el acorazado una pieza que es preciso de revisar, revisitar, incluso referenciar. Ojo, y pasa que en el cine es un lenguaje, lo mismo cuando hablamos del lenguaje fotográfico, ¿cierto? En el cual se juegan eh, diferentes situaciones que probablemente comparte con la fotografía, la pintura, pero también se suma el tema del tiempo. Y no, con esto no me hago referencia a cuando, el año que fueron elaboradas las películas, sino el tiempo, cómo se juega con la idea del tiempo en el momento del montaje de una película que cuando más adelante probablemente vamos a abordar el tema del montaje, de los planos, de los ángulos, eh, por nombrar algunos que nos van a servir para dar una mejor lectura al momento de revisar una película, una obra, ¿cierto? Y, y nos va, ¿cierto?, a ayudar para ver cómo se nos transmite las ideas como, o la intencionalidad, ¿cierto?, que hay detrás de una obra o de una película, ¿ya? Cómo se montan, ¿cierto?, estos planos, estos ángulos para darnos a entender determinadas cosas. Ya nosotros ya lo habíamos hablado del tema de Kubrick y, y claro, habíamos visto, ¿cierto?, que esta película, como para gente que lo vaya notando, si no sé si no la habrá visto o la habrá visto. Pero antes que todo, voy a ver si puedo ver. Sí, un momento. Bueno, la siguiente, tiene que ver con la perspectiva de Kubrick.
Close dice and ask for money. A ver. Bien, lo que vimos en un ratito atrás fue como un pequeño corto que hace como una recopilación de todo como la idea de la perspectiva que utilizaba en gran parte de su obra Stanley Kubrick. Recuerden que hay mucho de ahí de simetría, ¿cierto? De proporciones, la imagen en cada cuadro. Por eso cuando uno empieza a conocer, ¿cierto? El tema del cine, empieza a ver todas las cosas que están involucradas en el momento de desarrollar una buena película, claro está, ¿vale? Y, bueno, hablamos de Sergei Eisenstein la clase pasada, ¿cierto? Hablamos de los primeros ejercicios, en cuanto, por ejemplo, nos vemos aquí los planos como lo vemos en las películas más actuales, y se analiza estas películas por su importancia o lo trascendente. Esto estaba muy cercano al tema del teatro y el tema del espectáculo, ¿cierto? No había como una serie de tiempos como lo conocemos hoy en día con respecto al cine. ¿Ya? Lo mostraba aquí que también ha sido referenciado por algunos videoclips, como el caso de Smashing Pumpkins. Hablamos del objetivo. Le hablé también de Murnau, ¿cierto? El caso de Nosferatu. Y por lo menos todas las películas que aquí yo voy a nombrar o están liberadas por el año que tienen, o sea, por el tiempo que tienen, o lo van a encontrar en estas plataformas de streaming que probablemente tengan, o por ahí, ustedes, no quiero promocionar la piratería, pero la pueden encontrar por ahí. Así que están, porque dadas las características de las películas, están ahí presentes. ¿Ya? Bueno, más allá, bueno, aquí es como cuando se habla de... Aquí hay un asunto de confianza, porque claro, puede o no ver la película, porque el trabajo está asociado con la idea de ver la película y vamos a ver si la comentamos de vuelta. ¿Ya? Ahí nos vamos a ver nos vamos a escuchar como en 15 días más, así que tiempo más que suficiente como para dedicarle 2 horitas, en algunos casos, a ver una película en unos casos un poquito más cortos. ¿Ya? Y tenemos 2 Nosferatu. ¿Ya? Aquí a Herzog, que por ahí esta semana va a dar una charla, está bastante bueno. Y también la manera que trabaja el tema de la fotografía, bueno, y el caso que tiene también la historia con este actor, ¿cierto? Como se dice coloquialmente, de actor fetiche de Herzog, ¿cierto? Que probablemente lo vamos a ver también en otras de sus obras, ¿ya? Como era el caso de Klaus Kinski. Y bueno, también, bueno, por ejemplo, si uno trazara aquí una línea, ¿cierto? Y viera, ¿cierto? Cómo existe las proporciones, cómo está distribuido este solo cuadro, demuestra la preocupación que tienen estos directores por generar una obra que estéticamente sea súper potente y bien así, como que cada cuadro fuera o cada fotografía fuera una verdadera obra por sí misma. ¿Ya? Como en este caso también, lo mismo, esta escultura que está situada ahí, la capacidad de situarla ahí como casi al centro y estos ataúdes que vienen ingresando. Y nada, bueno, hay una serie de imágenes súper potentes en este Nosferatu, ¿cierto? De Werner Herzog. Ya, entonces, dijimos, ¿cierto? Que el arte se puede definir, ¿cierto? Como arte y espectáculo de la sucesión de imágenes, hoy comúnmente audiovisuales, recreadas mediante la proyección, transmisión u otro recurso análogo en una superficie a partir de una matriz, las cuales se perciben en movimientos. Vuelvo a repetir, yo voy a nombrar una serie de películas, ¿cierto? Y ustedes van a tener que seleccionar una de ellas, ¿ya? Espero que no se repitan, de todas van a encontrar información, todas son muy accesibles y depende un poco del tema personal, o sea, hay unas que son más masivas, unas más de acción, una está más ligada principalmente al cine de arte, y así, ¿ya? Otro, por ahí tengo colgar algunos títulos relacionados con la ciencia ficción, hay unas que son muy adecuadas para el contexto que estamos experimentando, unos tienen actores conocidos, otros no, y así, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de, bueno, me escucharon, ¿cierto? Sí,
para que no... ¿Sí? Sí, profe. Ya, fenomenal, porque, no sé, por ejemplo, como coloqué unos videos, ¿cierto? De... que, no sé, pertenece a alguna empresa cinematográfica, ya me bajaron otro día un video que era utilizar material de la BBC y me bajaron el video. Así que pongan atención acá, ¿ya? Igual va a estar la presentación y para que tengan claro aquello, ¿ya? Entonces, tenemos, este está ligado principalmente también al momento que estaba experimentando Alemania, ¿cierto? Y como todo un movimiento ahí artístico que se estaba generando, y bueno, todos más o menos sabemos lo que ocurre después. ¿Ya? Todos pertenecen al gabinete. Y si se fijan bien, a mí me recuerda bastante si las personas han visto las películas de Tim Burton, estas inclinaciones, estos ángulos que se trabajan, no sé, en cuántas películas de Tim Burton ustedes no se habrán visto, pero también aparece en videos, por ejemplo, más actuales, como el caso de los videos de Red Hot Chili Peppers. ¿Ya? Ahí hacen una cita a esta película. Entonces, el cine es un arte. ¿Ya? Sí, esta máxima. La corta vida del cine ha producido bastantes obras maestras como para que se pueda afirmar que el cine es un arte. Un arte que ha conquistado sus medios de expresión específicos, ¿ya? Cosa que vamos a ver más adelante, desglosando un poquito más, y que se ha desvinculado totalmente de la influencia de otras artes, especialmente la del teatro, como yo les decía, para desarrollar sus propias posibilidades con total autonomía. Esta es una obra muy conocida, ¿cierto? El caso de Alfred Hitchcock, y un elemento, y que probablemente lo vamos a ver más adelante, es el tipo de plano y lo que logra expresar el rostro de esta actriz y que lo hace algo tan icónico y tan reiterado, ¿cierto? Al momento de comprender una película de terror, ¿cierto? O de suspenso, pero hay, ¿cierto? La tarea de Hitchcock de captar esa emoción del momento, ¿cierto? Es obra específicamente de él, bueno, y la actriz, claro está. Entonces, para relatar esta secuencia, ¿cierto? Hitchcock utiliza una serie de planos y ángulos, ¿cierto? Que describen la situación y que, como les decía, está ahí muy ligado al tema de la fotografía, incluso del cómic, como ya lo hemos nombrado en otras ocasiones, y que más adelante lo vamos a desglosar. Y por eso, y por otras cosas, ¿cierto? La música, ¿cierto? También influye bastante en que esta película se reconozca como una obra maestra, ¿cierto? Más allá del cine de terror o suspenso, ¿cierto? Sino que una obra en sí, una obra fundamental en sí. Entonces, en sus inicios, el arte estuvo al servicio de la magia y de la religión antes de transformarse en una actividad específicamente o específica creadora de la belleza. ¿Ya? Me faltó el séptimo sello. Me estaba fijando que me faltó el séptimo sello. Lo voy a nombrar solamente, pero que está muy ad hoc. Bien, tenemos otra obra que también la pueden encontrar en línea, ¿cierto? En diferentes plataformas, ¿cierto? De manera gratuita, si buscan la encuentran. Y que es un viaje muy desquiciado, ¿cierto? Sobre estos conquistadores que llegan a esta parte del planeta, ¿cierto? Con estas ansias de trascender. Y bueno, ahí un poco se transmite la locura de estos conquistadores, ¿cierto? Y los lugares por los cuales también les tocó, por lo menos, cruzar. Y nuevamente vemos esta obra de Werner Herzog que lleva por título Aguirre, la ira de Dios. Y nuevamente tenemos a Kinski como personaje principal de este director. ¿Ya? Entonces, nuevamente estamos hablando de una obra maestra del cine y... Permiso, voy a tomar un vasito de agua. Y bueno,
ahí, ¿cierto? Se cruzan como temas que están muy apegados también cerca de nuestra propia historia, ¿cierto? De nuestra historia como continente, a eso me refiero. ¿Ya? Él es, por ejemplo, una de los, ¿cómo decirlo? A ver, eh, las, uno de los aspectos que hay que valorar, por ejemplo, de Herzog, es que, por ejemplo, iba a los lugares a grabar, ¿cierto? Con todas las dificultades que eso implicaba. Y alejado, por ejemplo, hoy en día que comúnmente los artistas o actores hay una pantalla verde y todo lo demás se hace por computador. Bueno, si la película trataba sobre un viaje en el Amazonas, por decirlo de una cierta forma, se iba con todo su equipo y bueno, y hay una serie de historias súper interesantes con respecto al desarrollo de esas películas y de la locura también, o sea, está ahí como muy presente, así que eh, ustedes, estudiantes de cuarto medio, ya están en edad, ¿cierto?, como para comprender de forma diferente las películas. Puede, como insisto nuevamente, que se puedan entender un poco como lentas, pero si uno abre la mirada a ver estas películas, por lo menos las comprende de otra manera. A ver, el cine, primero espectáculo filmado o simplemente reproducción de lo real, poco a poco se fue convirtiendo en un lenguaje, ¿ya? Es decir, en el medio de llevar un relato y de vehiculizar ideas. Los nombres de Griffith y de Einstein son los principales jalones de esta evolución que se ha hecho mediante el descubrimiento progresivo de procedimientos fílmicos de expresión, cada vez más elaborados y sobre todo mediante el perfeccionamiento del más específico de ellos, el montaje. ¿Ya? O sea, nosotros vamos a tener que tratar en algún momento sobre el montaje para un poco reconocer de mejor manera cómo se juega con el tema de los tiempos, ¿cierto? ¿Ya? Que es ahí fundamental. Otra película, Metrópolis, de Fritz Lang. ¿Ya? Ahí ha sido muchas veces referenciada también, como es un hito de también un poco de lo que es la ciencia ficción. Tiene, como toda obra de arte, ¿cierto? Tiene un contexto, un momento histórico que le da mayor sentido a la película, ¿cierto? Y así. Aquí tenemos, por ejemplo, un cartel de esta película, ¿cierto? Y tenemos también una parte de una fotografía, una pequeña imagen de la película. Tenemos otra, entonces, o sea, incluso hasta los mismos afiches, el arte está presente, ¿ya? Este es otro tipo, otro diseño que fue elaborada para para esta película muy cercana o como que se acerca mucho, bastante al tema del constructivismo ruso, ¿cierto? Los colores, las geometrías presentes, ¿cierto? Está muy ahí en el contexto histórico de la obra. Entonces, lo que distingue al cine de todos los demás medios culturales de expresión es la fuerza excepcional que posee por el hecho de que su lenguaje funciona a partir de la reproducción fotográfica de la realidad. Con él, en efecto, los seres y las cosas mismas que aparecen y hablan se dirigen a los sentidos y hablan a la imaginación. A primera vista, parece que cualquier representación significante coincide de manera exacta y unívoca con la información conceptual que vehicula significado. ¿Ya? Tenemos El Padrino, de Francis Ford Coppola, como dije, y vuelvo a repetir, voy a nombrar una serie de películas, ¿cierto? Que es importante que después podamos ir conversando más adelante, un poco relatando de qué va, ¿cierto? Y eso. Y bueno, probablemente más adelante vamos a ver el tema de determinados detalles que nos van a servir para ejemplos, ¿ya? Como ejemplos. Por eso, bueno, existen ahí los trailers, ¿no? Donde ustedes pueden definir cuál van a ver.
Años anteriores lo daba como a cada uno y a cada una, pero este año vamos a ver qué tal tan heterogéneo resulta ser la decisión. Tenemos otra imagen, bueno, un icono, ¿cierto?, que se convirtió Marlon Brando al momento de personificar al padre de familia, ¿cierto?, de los Corleones. Y bueno, también fue como, decirlo de cierta manera, el estreno de muchos actores que son hoy día reconocidos como piezas fundamentales del cine también. Si el cine es el lenguaje, lo es porque opera con la imagen de los objetos, no con los objetos mismos. La duplicación fotográfica aleja del mutismo del mundo un fragmento de semi-realidad para hacer de él un elemento de discurso. Un elemento de discurso. Las efigies del mundo dispuestas de un modo distinto que en la vida, ¿ya? Tramadas y reestructuradas en el curso de una intención narrativa y se convierten en elementos de un enunciado, ¿ya? Es un lenguaje el cine y que no se olviden, ¿cierto?, aquello, lo que dice en esta parte, la intención narrativa, ¿ya? ¿Cuál es la intención? ¿Ya? Es una manera súper potente en la cual el cine influye, en algunos casos sin percibirlo, en nuestro pensamiento, nuestra forma actual, nuestra manera de ver las cosas, ¿ya? Y hoy en día con estas famosas plataformas tenemos la posibilidad de aún más consumir, de acuerdo a nuestra propia decisión, qué lo que vemos y lo que no queremos ver, ¿ya? Aquí esta obra maestra, ¿cierto? Los 7 Samuráis, que ha servido para la creación de otras versiones o que le tomen como referencia, ¿cierto? Que esta es una obra de Akira Kurosawa, ¿ya? Y claro, también se van a encontrar que cuando la gente que decía ver esta película en la original, se van a encontrar que en otras películas aparece historias similares y así, ¿ya? Entonces, cuando estas piezas tienen esa característica, bueno, por lo menos sirven como ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos al director, Akira Kurosawa, Miles, Griffin, y aquí es un caso súper particular, ¿cierto? No sé si la palabra particular viene bien, pero claro, es una película súper cuestionable por el tema que aborda, la gente, la historia que representa o se da a entender y así, pero como pasa, por ejemplo, cuando hablamos de, lo decía la vez pasada, de Leni Riefenstahl, de la cineasta de Hitler, pasa algo similar. O sea, si lo vemos por el aporte que hace el cine, es tremendo, pero es súper cuestionable cómo aborda los temas. No voy a dar más explicación al respecto que yo, lo dejo ahí por si alguien se interesa. Lo que sí, que una parte de esta película sale en Forrest Gump, ¿ya? Para que vean cómo vuelve a aparecer, ¿ya? Bueno, tenemos a Sergei Eisenstein, el acorazado Potemkin, ¿ya? Y como yo les decía, esta imagen que vuelve a aparecer en distintos momentos, de la historia del cine, ¿ya? Entonces, esas referencias que comúnmente aparecen. Orson Welles, perdón, Orson Welles tuvo un lapsus, con el Ciudadano Kane, ¿ya? Probablemente, según los entendidos, dicen que es la película de la historia del cine. Bueno, y ahí cada uno tendrá su propia visión, por su aporte técnico, por la historia que está presente. Una obra fundamental, ¿ya? Que por ahí también se repite la historia y es súper referenciado, siempre se cita, ¿cierto?, etcétera. A ver, y la industria del cine, ¿ya?, más que su carácter industrial, es
su carácter comercial lo que constituye una grave desventaja para el cine, ¿ya? Lo comercial es una desventaja para el cine, porque la importancia de las inversiones financieras que requiere lo hace tributario de las potencias del dinero, cuya única regla de acción es la de la rentabilidad, y que creen estar en condiciones de hablar en nombre del gusto público, del público, en virtud de una supuesta ley de la oferta y la demanda, cuyo juego está torcido porque la oferta modela la demanda según su capricho, ¿ya? Y ahí un poco la visión crítica con respecto a, y ahí las típicas películas popcorn, que le llaman, ¿cierto?, como las películas que están pensadas solamente para lo masivo, pero bueno, para gusto los colores, como decían por ahí. Y yo estoy aquí sugiriendo algunas películas que probablemente no sean de su común, no sean, no sé, de su gusto, pero un poco abriendo el abanico para que lo puedan revisar a estas obras. Por ejemplo, Atrapado sin salida, de Milos Forman, ¿ya? Jack Nicholson nuevamente haciendo un papel común en él. Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Tremenda película, la locura de la guerra, ¿cierto? Taxi Driver, de Martin Scorsese, con una gran actuación de Robert De Niro. 12 monos de Terry Gilliam. Es súper actual o un poco lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? 12 Muy buena esa película. Muy buena película, muy buena película. Creo que fue una de las primeras reflexiones de cuando este asunto comenzó, lo que estamos experimentando como sociedad. Se vino inmediatamente la historia de Terry Gilliam. Y bueno, de Terry Gilliam también está Brasil, por ahí, pero les sugiero una muy buena película. Yo en su tiempo, yo la vi siendo muy joven, la vi en su momento como estreno, y la tuve que ver más de una vez para lograr comprenderla, ¿ya? Porque claro, no estaba muy habituado para esos tipos de relatos, claro, acostumbrado, no sé, lo que es en el tiempo, tipo Volver al Futuro, súper simple, pero con la manera como la desarrolla, una mirada un poco más oscura de aquello, claro, en su momento no fue muy fácil en su momento, ¿ya? Pero sí, tremenda película. Y acá probablemente quise traer a colación también una película que es reconocida como el ciudadano Kane del cine chileno, así a nivel de importancia. Muchos entendidos en el tema um, dicen que El Chacal de Nahuel Toro es la mejor película chilena que se ha realizado. Ojo, si bien no habrán ganado, de hecho, algunas de las películas que acabo de nombrar no han ganado ni siquiera el Oscar, ¿ya? Pero sí son reconocidas como obras maestras, ¿ya? Y entre ellas, por ejemplo, en el caso en particular de nuestro país, por el tema que aborda, la manera como trabaja la fotografía, las actuaciones, ¿cierto? Y como está el relato también, que presenta como si fuera una especie de falso documental, sumamente adelantado, ¿cierto? Para lo que es una película chilena. Y nada, así que cómo humaniza al personaje y así. Es tremenda película. A ver si tienen la posibilidad de verla o decidir por esta, bienvenido sea, ¿ya? Ladrón de bicicletas, ¿ya? Hay que estar animado para esta película de Vittorio De Sica, ¿ya? Tremendo película. Y aquí la parte 1, ¿ya? La parte 1, la parte 2 solamente revisar, ¿ya? Pero la parte 1 es lo fundamental. Entonces, seleccionar una de las películas nombradas en clase, puede ser en pareja o individual, ¿ya? Y deben realizar una infografía sobre la película y que informe lo siguiente: el título original, director, biografía, ¿cierto? Año, duración, género, personaje, distinciones, un resumen, etcétera, ¿ya? Que aparezca todo esto en una infografía. Y bueno, después cuando los volvamos a ver, comentamos un poco qué resultó, qué les pareció y así, para que no sea solamente cortar y pegar, porque la información no la encuentras por ahí, pero sí que lo podamos conversar en la siguiente clase con la infografía en mano ya o en pantalla. Y se deja ya la inquietud, ¿ya? Se deja la inquietud que revisen los diseños de afiches para películas realizados por Saúl Vaz, ¿ya? No vamos a hacer
nada con aquello todavía aún, pero sí que lo revisen, ¿ya? Esta es una película que también pueden sumar, que es la de Alfred Hitchcock, Vértigo, y un poco este es el trabajo también de Saul Bass, para que vayan viendo el diseño, el estilo que tiene y así, ¿ya? Y eso, ¿ya? A ver, antes de que me despida, antes de que me deje el canal, dejemos una fecha establecida para esta infografía, ¿ya? ¿Les parece? A ver, si le damos una fecha, a ver, una fecha, ¿qué tal? Muy acelerado, y lo conversamos acá, si lo pedido hasta el sábado 17 de octubre, o muy adelantado, no creo que sea tanto trabajo, son 2 semanas. No, sí, está bien, profe. Yo también ¿Te creo que parece? está bien. Ya, Profe, perfecto. Entonces, 17 de octubre. profe, la infografía se tiene que enviar por Learmy, ¿o no? ¿O la vamos a presentar como en clase? No, por Lirmi. En Lirmi le dejo las instrucciones del envío y la fecha. Tal como Ya. yo quería conversar con ustedes el tema que no sé cómo andan ustedes de la carga académica. Cuarto medio es bastante especial, así que tengo que trabajar con ellos de manera especial. No. Pero es que claro, están en un momento así súper importante de su vida escolar, así que me tengo que conversar. Y puedo conversar con ustedes esta situación, así que 17 de octubre, sábado 17 de octubre, hasta ahí, si lo tienen hecho antes, lo envían antes, y nada, ¿ya? Y el lunes 19, después de que arda el mundo, 18, conversamos sobre la película, y nada, hay una película bastante importante, y si está realmente aburrido, vea una película, o sea, igual está entretenido. Así que eso, y les dejo ahí como la sugerencia de que revisen las láminas o afiches hechas para diferentes películas que hizo el gran Saul Bass, que vamos a hacer algo con esto, que incluso lo podemos hacer en Paint. Así que eso, ya gente, me despido, tengo que dejar el canal, ha sido un honor, colóquense el día con las cosas, y el 19 ya tenemos todo el tema y conversamos si nos falta algo y así, ¿vale?